Tengan todos y cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos visitan en este canal del YouTube. Realmente es una gran bendición y por parte de la familia de la comunidad carismática Voz Cristiana les agradecemos el tiempo y la deferencia con la cual toman estos momentos para recibir esta meditación de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con ese tema tan importante de la siembra y de la cosecha. Pero para iniciar, obviamente, como está escrito en la palabra, tenemos que entrar, dice, con salterio, con danza, alabanza y adoración a esa presencia de nuestro amado Dios. Y por tanto vamos a invitar al grupo de alabanza quienes nos guiarán en este momento para ir a ese lugar, el lugar santo. Ahí es donde queremos estar, porque ese es el lugar donde nosotros podemos tener ese encuentro con Dios. Bien, hermanos de la alabanza, bienvenidos, muy buenas noches. Os dejamos en vuestras manos para que desarrollen lo que saben hacer de esa manera tan hermosa. Adelante. Te anhelo, te deseo y ven, camina junto a mí y tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Y gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo y ven, camina junto a mí y tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Y dice, gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y una vez más, y tú en mí, ayudándome. Y una vez más, dice que Dios al ascender nos dejó un consolador y un ayudador. Así que en esta canción reconocemos eso. Reconocemos ese ayudador, a ese consolador, a ese consejero que tenemos como guía aquí. Así que fuerte le vamos a decir una vez más. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Ahora sí, más fuerte. Una vez más tú en mí, ayudándome. Oh, oh, una vez más tú en mí,
Gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, ayudador. Y una vez más, gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. La última. Y gracias por estar aquí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Cuán bueno es alabar a Dios. Damos gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos que participan en la alabanza y demos comienzo a nuestra santa convocatoria. Para que esto sea así, te pido por favor, en este momento, unos cuantos segundos, por favor, oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tenernos aquí en esta circunstancia y en esta condición de iniciar esta santa convocatoria que tú haces, y te pedimos, precioso Espíritu Santo, que como escrito está, tú nos conducirás a toda verdad. Solo necesitamos que abras nuestros ojos, nuestros oídos y entendimiento para que tu palabra haga la tarea que nosotros anhelamos y requerimos en nuestros corazones. Gracias, precioso Dios, que haces propicia que las cosas nos ayuden siempre a bien. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, decíamos que vamos a proseguir sobre este tema que le hemos llamado tiempos de siembra y cosecha. Es importante conocer que no podemos tener cosecha si es que no tenemos siembra. El proceso es cíclico. Si tengo siembra, voy a tener cosecha. Pero si de la cosecha no selecciono la semilla para nuevamente iniciar el proceso de siembra, entonces voy a tener problemas, porque en algunas circunstancias nos comemos toda la cosecha y nos quedamos sin semilla. Esto nos hará reflexionar un poco más sobre los temas que hoy vamos a tratar. Habíamos visto, por ejemplo, que la siembra y la cosecha está dentro de un escenario donde tenemos pues problemas. No es el escenario ideal donde nosotros diríamos vamos a hacer solo esta actividad, no, sino que tenemos que hacer dentro de nuestras actividades mismas, estar pensando en la siembra, esperando una cosecha. Nadie siembra si no espera una cosecha. Esto es obviamente la dinámica del hombre de campo. Los campesinos se sienten y se ponen muy mal cuando no han logrado sembrar. Y a veces, ¿por qué no pueden sembrar? Una vez más lo digo, porque no tienen semilla. La riqueza del hombre de campo es poseer semilla, sembrar y tener esa cosecha que le va a representar el pan nuestro de cada día. Tenemos que aprender a adueñarnos del proceso. Luego, dentro del proceso, como es algo tan dinámico, tenemos que hacer ajustes y, ¿por qué no?, también reajustes. Muchas veces también para poder arreglar nuestra siembra, tenemos que buscar soluciones, encontrarlas y aplicarlas. En algunas ocasiones, para sembrar también necesitamos la oportunidad para asociarnos. Mientras nosotros podemos sembrar solamente algo pequeño,
Si nos asociamos, vamos a tener más semillas y vamos a tener una mejor cosecha. Bien, entonces ahora, habiendo recordado un poco aquello que habíamos tratado la semana pasada, pues quiero que cada uno de nosotros comprendamos que en este proceso podemos hacer ajustes y reajustes. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hay leyes de la tierra que no las podemos cambiar, tales como el frío, el calor, el invierno, el verano, el día, la noche. Y en algunas ocasiones estos tiempos no funcionan de una manera cíclica como antes los teníamos. Ahora, con el calentamiento global, obviamente nos hemos dado cuenta que a veces se adelantan las estaciones o se atrasan. Igual los tiempos de lluvia, ese tiempo de lluvia con el cual utilizábamos para regar lo que habíamos sembrado. Esto que nosotros lo vemos en la parte externa también acontece en nuestras vidas, porque a veces suceden tantos escenarios y dentro de ellos tantas emociones, y que a veces nos equivocamos en dar las prioridades y en algunos casos perdemos el control de este tiempo que debemos buscar, de esta ley de la siembra y la cosecha. Obviamente, entonces, cuando tú has empezado algo tarde o de repente te has adelantado, requiere que ajustemos o reajustemos esa progresión de vida que tiene que darse a través de la siembra y la cosecha. Estamos hablando de cómo plantamos las semillas, cuáles son esas acciones por las cuales nosotros voluntaria o involuntariamente, esas acciones, pues no van a ser esa calidad ni de la calidad de la semilla que estábamos esperando. El valor de nuestra cosecha, que es el fruto, en realidad está basada en la semilla. En los primeros años de vida podemos vernos involucrados en actividades que no parecen ser relevantes, sobre todo mirando hacia nuestro futuro, porque somos muy optimistas y pensamos que mañana podrá ser algo mejor. Pero nuestro futuro, sin embargo, recibe repercusiones de esas acciones que hicimos en el pasado y que a menudo salen a la superficie más tarde, cuando ya estamos aparentemente bien en un proceso franco y sano. Y ahí vienen los problemas. Muchos no entienden y dicen, ¿a qué se refiere? ¿Te has dado cuenta que los traumas en una persona vienen de la niñez? Y no se manifiestan en la niñez, muy pocos de ellos. Y aquellos que se manifiestan les llamamos síndromes. Y esos síndromes le damos un tratamiento. Pero tenemos la garantía de que ese tratamiento va a producir que en la cosecha esto haya mejorado. Esa es justamente gran parte de nuestros inconvenientes donde tenemos que reajustar. Papás, ¿se dan cuenta cuánto amor y cariño y disciplina tenemos que poner a nuestros hijos? Es vital y fundamental, claro que sí. Y estoy convencido que si dejas tu optimismo y cambias tu optimismo por buscar hacer las cosas correctamente, entonces estamos garantizando que nuestras acciones, que nuestra semilla, que nuestra siembra va a tener una buena cosecha. Voy a reiterar esto, que en los tiempos de juventud a veces podemos tener muy poco cuidado con el dinero o con eso que le llamamos el historial crediticio. Y más tarde, al tratar de comprar un objeto más valioso, ¿no? Y queremos alcanzar eso, pues encontramos que esas malas semillas puestas ahora van a impactar en que no vamos a alcanzar ni obtener ese financiamiento que requerimos para ese sueño anhelado de repente
de una casa, de un carro o de alguna otra propiedad que no la podemos pagar en efectivo y por eso necesitamos los créditos. Entonces, es allí donde debemos siempre ser cuidadosos, sobre todo en lo que hacemos. Hay una frase que siempre le he acuñado y siempre la repito a todos los que están en mi entorno. Aprendan a hacer bien las cosas. No se esfuercen por hacerlo, háganlo nada más. Muchas veces dicen, no, pero yo tengo que esforzar. Entonces no estás aprendiendo a hacer bien las cosas. Un manzano no está ahí tratando de producir la manzana, no. El manzano fluye, sigue buscando todo lo que es esa esencia que circula por su tronco para luego ir distribuyendo en sus ramas, en donde a partir de esas flores se fructificará esa manzana. ¿Sufre el manzano para producir una manzana? ¿Le quita el sueño? ¿Se desalienta? ¿No? En algunos casos hay enemigos externos que van a tratar de malograr esa cosecha de estos árboles. Bueno, pero para eso está la asistencia externa de los fumigamientos o los tratamientos que se hacen, sobre todo cuando tenemos agentes que van a tratar de hacerle daño. Y entonces utilizamos fungicidas sistémicos, los cuales, evitando que le haga daño al fruto, pues vamos a limpiar sobre todo de esas cositas que a veces molestan, como la arañita roja, ¿verdad? Un fruto normalmente ve un árbol de melocotones, de blanquillos, de manzanas, ¿no? Y vas a encontrar a esa dichosa arañita roja. Se alimenta de la sacarosa que obtiene de las frutas o de las yemitas de las plantas, porque a partir de allí es donde se va distribuyendo. Y ese azúcar es su fuente fundamental de energía. Así también nosotros vamos a tener procesos en los cuales vamos a tener que cuidar de esos elementos externos que impactan, sobre todo, en esa habilidad en la cual nosotros tenemos para obtener los frutos que esperamos de la siembra efectuada. Bien, leamos un poquito cómo la palabra nos habla al respecto. Veamos en el libro de Marcos 4:28. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí nos está describiendo de todo ese proceso, porque el fruto de la tierra es esa semilla que murió, esa semilla que brotó, convirtiéndose la semilla en hierba. Luego esa hierba floreó, se polinizó y se convirtió la espiguita. Luego cada uno de los granos que van llenando la espiguita, para luego formar esos granos. Y de allí en su molienda vendrá la harina fundamental para producir ese pan nuestro de cada día. Esto nos enseña la palabra, lo dice Jesús, y en realidad nos está hablando de esta ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué clase de semilla estás sembrando? Eso es algo que tú y yo debemos siempre preguntar, porque si la semilla no alcanza la calidad que necesitamos, mejor deberíamos hacerlo. ¿Ok? Entonces, creo que es fundamental para nosotros que cada vez que querramos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, siempre miremos la calidad de nuestra semilla. Recuerda eso.
La calidad de tu semilla definirá la calidad de tu cosecha. Y tú me dices, bueno, me está hablando metafóricamente. Sí, pero esto lo podemos aplicar en nuestras acciones. A ver, te hago esta pregunta. ¿Cuántas veces sobrellevamos de una manera, a veces hasta torpe, a personas, a amigos, a compañeros de trabajo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que la vida da tantas vueltas que un día ese tu compañero al cual lo ponías como el felpudo de la puerta de ingreso a tu oficina, ahora ese felpudo se transforma en el jefe de todo el departamento. Perdón. Entonces te das cuenta, ¿cómo crees que sea la cosecha en el afecto que te tendrá esa persona que siempre encontró en ti la burla? Te engañarás y serás capaz de decir, no, pero él tiene que cumplir con su función. Casi siempre eso esperamos de los demás, pero hoy día, en el nombre del Señor, no esperes una cosecha buena si no ejerces una siembra buena. Recuerda, esa es la condición de nuestra vida. La cosecha es el resultado de aquello que sembramos. Esa siembra que es la previa y que lo hemos hecho de manera voluntaria. Tú eres el que eliges la semilla. Tú eres el que eliges el tiempo de sembrar. Tú eres el que haces esa siembra. Ahora, en todo eso, ¿lo haces bien? Si no lo haces bien, vas a vulnerar la ley de la siembra y la cosecha. Y esto traerá consecuencias sobre tu vida. Bien, ahora hablemos un poquito dentro de todo esto, de esa clase de semillas. Y vamos a hablar de esas semillas que vamos a decirles que son preprogramadas. Y bueno, en estas siembras, hoy nosotros, gracias a la tecnología, por ejemplo, cuando vamos a sembrar en lugares donde hay mucho frío, se ha trabajado sobre la semilla para que sea resistente esa planta al frío. Y entonces, en el resultado, vamos a observar que las cosas caminan bien. Que esa planta no se va a tumbar con el frío. Va a ser capaz incluso de resistir el hielo, la nevada. Eso lo hacen mucho. A eso le llaman un tratamiento genético. La semilla. Entonces, mira, si alguien se preocupa y observa los riesgos que tenemos que pueden generar la carencia de cosecha, ¿y dónde está el secreto de que la cosecha sea realmente eso que tú esperas? En la semilla. Las semillas que nos dan, nosotros las sembraremos. Así ha programado Dios. Son en realidad quizás ese precepto para los propósitos específicos que Dios tiene. No tenemos que cambiar la manera en la cual estas semillas han sido preprogramadas. Me dices, no entiendo. Tú tienes una bendición. Tienes el cariño innato de tus hijos, ¿verdad? Así como tú también tienes un cariño, un amor innato por tus hijos. Si hay alguien que no entiende esto, pues simplemente permítame decirle esto. ¿Por qué te levantas temprano? ¿Por qué vas puntualmente a tu trabajo? Porque tú eres una persona muy honesta, muy decidida, muy profesional. No. Todos vendemos nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad laboral, porque esperamos una retribución, nuestra cosecha. Es más, permítanme decir, yo a veces mis semillas son vida y pongo en riesgo esos trabajos peligrosos.
esas cosas en las cuales tú te encuentras en riesgo. Y hemos observado que en muchos casos esas personas son consideradas héroes, pero no los consideran como para seguir garantizando lo que ese hombre buscaba, el bien para su casa. ¿Cuántos héroes conocemos que hoy sus familias tienen que salir a buscar su pan de cada día y a veces de maneras muy tristes? Bien, entonces miren, ¿cuál es la clase de semilla que vas a sembrar? Obviamente te recomiendo, no trates de sembrar esas semillas peligrosas, porque tú le haces falta a tus hijos, tú le haces falta a tu esposa, tú le haces falta a esta sociedad. Entonces, cuidemos las semillas que sembramos. La ley de la siembra y de la cosecha nos garantiza siempre que cosecharemos lo que hemos sembrado. ¿Quieres afecto? Pues siembra afecto, pues amado y amigo mío. Cuando los aspectos de nuestra vida a veces son impactados por formas que a veces no podemos controlar, lo que estamos sembrando, esas semillas preprogramadas en nosotros, a veces las arruinamos. Alguien me dice, ¿cómo podríamos arruinar? Has adquirido un hábito de gritar. No te comunicas. Gritas, ordenas, impones. Te das cuenta que esa semilla no es buena. Quiero que desde hoy puedas comprender que la semilla que tú, jefe, tienes, es que puedes ordenar. Entonces aprende a ser sabio para que la persona que va a recibir esa orden de tu parte se identifique contigo lo que quieres lograr y él también esté completamente de acuerdo contigo. Hay semillas como estas. Bueno, Pérez, usted tiene que lograr esto. No sé cómo lo hace, pero usted lo hace. Te hago esta pregunta, amigo jefe. ¿Qué crees que has logrado en Pérez? Bueno, quizás de perecerás. Porque tratando de hacer lo que tú le has pedido, no le has dado ninguna indicación, no le has dado el norte de lo que tiene que hacer. ¿Quieres encontrar los mejores resultados? Perdón, entiéndelo. Si por casualidad la inteligencia de Pérez te trae algún buen resultado, pues agradécelo. Porque normalmente cuando alguien es ordenado de esa manera, pues simplemente voy a decir, prefiero no hacer nada. Me llamarán la atención por no hacer nada, no por haber desacertado, haber consumido tiempo, recursos, inversión y luego perderlos. Entonces seamos prácticos. Semilla también es comunicación. Semilla es afecto, fraternidad, es compañerismo, es identidad en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo más rico en un país? Su nacionalismo, ¿verdad? Por defender a nuestra patria somos capaces de agarrar un arma e ir al frente de batalla y defender. A veces yo hago esta pregunta, ¿qué defendemos? La patria. ¿Y qué es la patria? Empieza un concepto un tanto gaseoso que a veces le tornamos político, a veces le tornamos económico, a veces lo tornamos un poquito social. ¿Por qué no hacemos que la patria sea la familia que tú tienes con la familia que todos tienen y que todos queremos el bien de nuestra familia? Nos hemos dado cuenta que esas semillas ya no abundan ni se siembran hoy en este siglo XXI. Esto vamos a ver un poquito lo que la palabra nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nos enseña que no podemos engañar a la ley.
Y uno dice, no se puede, ¿no? Nuestra cosecha en la vida depende de cómo sembramos las semillas. Esas semillas que se nos han dado. Ahora bien, si nuestro futuro depende de la calidad de las semillas que sembramos, es muy importante que cuidemos esto para disfrutar de una cosecha agradable. Miren, voy a ir ahora al paralelo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que a veces en el terreno donde vamos a sembrar, vamos a encontrar organismos orgánicos que van a tratar de comerse la semilla o van a tratar de alimentarse de la savia que la planta produce? ¿Sabes? Eso va a mermar nuestra cosecha. Y entonces, antes de sembrar, los lavamos, les imponemos ciertos productos que se adhieren a la semilla y entonces recién los sembramos. Cuando vienen esos enemigos sistémicos, ya no pueden hacerle daño. Entonces se está sembrando una semilla protegida y esa semilla protegida va a generar una buena cosecha. Ahora también tenemos otros elementos que están en contra de nuestra cosecha. El clima y todo lo que en ello existe. Si no tienes una buena temporada de aguas y tu terreno no es con regadío, entonces estás en serios problemas. Entonces, nuestro proceso de siembra y de cosecha es sumamente importante, que debemos cuidar, porque si no cuidamos, no disfrutaremos de una buena cosecha agradable. Sobre todo estos ambientes caóticos que, ojo, no benefician para nada el poder producir un buen fruto. Y eso yo les pediría a todos y cada uno de mis amigos, amigas, a mis hermanas y a mis hermanos. Impulsamos y animamos a que nuestras parejas produzcan. Y ustedes saben que producir significa poner buena semilla. Y muchas veces esas semillas son estudiar, ¿verdad? Y cuando a veces la pareja le dice, oye, ¿para qué estudias? Tú sabes que el estudio es para los poco inteligentes. Y yo creo que tú eres inteligente. Perdón, si no estudio, si no hago lo que tengo que hacer y coloco semillas, incluso hasta protegidas, mi cosecha no me va a garantizar nada. Una buena formación académica traerá como resultado, como cosecha, un profesional eficaz, eficiente, capaz de responder a las demandas de su entorno, ¿verdad? Entonces, pues impulsemos en nuestros hijos, en nuestras parejas. Varones, apoyen a sus esposas a estudiar. Esposas, no se molesten porque sus esposos estudian. ¿Sí? Eso es tener ese clima adecuado para que podamos ejercer nuestras siembras. En Gálatas 6:7, como lo habíamos citado, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, y segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Sé que cuando esto lo decimos en estos términos y alguien quiere leerlo, simplemente parafrasearlo en términos muy,
muy de leer y entender. Aquí nos está diciendo las cosas de la carne. Muchas veces ni siquiera identificamos. Pensamos que el hambre es una cosa de la carne. No. Esas cosas son esas pequeñas debilidades que a veces tenemos, ¿no? Y digo pequeñas porque no son grandes. El consumir un exceso de alcohol que redunda en nuestras economías personales y familiares. Eso tenemos que darnos cuenta, porque si sigo sembrando en algo que no produce, por favor, nadie me haga querer entender de que el beber cualquier bebida espirituosa produce, mucho. Tú inviertes el costo de una bebida en ti y no sabes de dónde, pero va a venir 100 veces lo que invertiste en esa bebida. ¿Sí? ¿Así funciona? No. Entonces debemos cuidar, obviamente, qué es lo que estás sembrando. Sembrar esas bebidas que a veces las hacemos, por jactarnos, también podríamos hacerlo por mostrarnos, o hasta incluso podría ser esa debilidad e incluso algo más grave, una adicción. ¿Va a llenarnos los bolsillos de dinero? Creo que no, ¿verdad? Entendiéndolo así, entonces, la recomendación que aquí Gálatas 6:7 nos dice, pues en realidad, ¿para qué sembramos en aquellas cosas que no producen? Esa clase de semilla, la cual describí, es una semilla estéril. La siembras y nunca produce nada. Te hago una pregunta, ¿seríamos tan tontos de seguir invirtiendo en esa clase de semillas? Dentro de ello también está el consumo del cigarrillo, ¿verdad? O de la droga. Y claro, alguien dice, no, pero con la droga yo me siento. Bueno, te puedes sentar, te puedes parar, puedes correr y puedes hacer un montón de cosas, pero no necesitas la droga para hacer eso. No busquemos fugas. Recuerda, siembra. Eso es lo que en realidad Dios quiere que tú comprendas, que de nuestras acciones y de los resultados puedes ir aprendiendo lo que le llamaríamos, hazte una nota mental, hazte un concepto en ti, porque todo en cuanto a la ley de la siembra y de la cosecha también tiene mucho que ver con tu relación con Dios. Y me dirás, no, eso es religiosismo. No, Dios, ¿qué te pide? Que hagas cosas buenas. Es decir, siembra cosas buenas. ¿Que la cosecha se llevará nuestro Señor? ¿O esa cosecha es para ti? Si tú revisas todos y cada uno de los mandatos, de las leyes, los mandamientos, los principios de Dios, ninguno de ellos son de beneficio hacia Dios. No. Todos son de beneficio nuestro. Y te hago yo esta pregunta. Mira, hay alguien que siempre nos está recordando lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es siembra bien. Esa es nuestra vida. Y si empiezas a hacer eso, pues tú estás haciendo cosas que te están llevando del lado del cielo, ¿verdad? ¿Y por qué separar que la ley de la siembra y la cosecha no tiene como cosecha el cielo? Ese universo legal donde gobierna un sistema de orden que lo ha puesto Dios. La siembra y la cosecha fue dada a la humanidad para eliminar el caos. Pero hoy nosotros sabemos que hay mucha gente que ya dejó de sembrar, pero que sigue cosechando de aquellos que siembran dolor, angustia y de sus miserias
estas personas se alimentan. Sí. Recuerda que esta ley fue dada para eliminar el caos. Y bueno, de ahí surgieron muchas cosas, ¿no? Si el trabajar da salud, así decimos, ¿no? ¿Por qué no trabajan los enfermos? Esos que están en los hospitales. No, es que el trabajar significa sembrar porque espero una cosecha. Y hoy existen muchos que a partir del dinero ahora pueden jugar con cientos de miles de personas o millones, que a través de sus capitales ellos pueden vivir de las cosechas que hacen los demás. ¿Hemos llegado a un caos? Sí, pero no por voluntad de Dios, sino por la voluntad de esos pocos hombres que quieren parecerse a Dios. Ahora también, dentro de esta ley tan hermosa de la siembra y la cosecha, tenemos que aprender a tener vidas balanceadas o equilibradas. Y bueno, muchas veces hemos hablado en términos de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacer igualdades, las cuales, por ejemplo, nos ayuden a tomar buenas decisiones. No gastes lo que no tienes. Un principio. Pero un principio que nos lleva hacia un equilibrio. Si Dios te da una cantidad de dinero, haz pues tu relación, tu listita de todo lo que tienes que hacer y distribuye. Y seguramente de repente no te va a alcanzar. Pero bien, ahí tienes dos oportunidades. Orar. Y a través de esa condición empieza a priorizar a fin de que lo que tienes ahí esté invertido. Y obviamente lo que no está priorizado tendrá que esperar el tiempo en el cual tú puedas tener una cosecha extra para poder de repente ir tomando aquellas cosas que dentro de la selección de prioridades los habías dejado. Y lógicamente, no te pido que el último que esté en tu prioridad ahora tengas que alcanzarlo. ¿Saben que hacemos muchas veces eso? No, no debe ser así. Porque justamente tu vida va a estar balanceada cuando tú aprendes a no gastar más allá de lo que tú tienes. ¿Sabes que tus ingresos no deben ser excedidos por tus egresos? Si cumples en esa ecuación, entonces la vida, también la vida espiritual nuestra, va a tener esa capacidad de ir renovando cada vez más tu mente, tu claridad, porque ese equilibrio establece sabiduría y la sabiduría viene de Dios. En otras palabras, estamos conectados con los propósitos de Dios y nuestra vida viene a ser un reflejo de esos propósitos. Bien, esa es una manera de cambiar el caos, que puede infiltrarse rápidamente, pero eres tú el que a través de tus decisiones pueden balancear. ¿Quién te va a ayudar en todo esto? Pues el Espíritu de Dios, que siempre, hermano mío, considéralo presente en ti. ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Tienes al asesor financiero más grande que podamos imaginar. Que no funciona es porque no hemos aprendido a relacionarnos con el Espíritu Santo. El próximo domingo hablaremos justamente de esto. Porque si yo quiero vivir una vida pletórica de siembra y cosecha, pues tengo que tener un asistente. Así como que para hacer grandes sembríos. Por ejemplo, nosotros tomamos ahora la información que vienen de muchos satélites que nos van a dar
muchas perspectivas del clima que podemos esperar a través de la estadística o la estocástica que nos lleve a determinar cómo va a ser el ciclo del agua en el futuro, ahora que estamos sembrando, y lo vamos a ver por la sucesión de años posteriores, cómo se comportó. ¿Verdad? Porque nadie pone en juego sus grandes inversiones para que solamente la carencia de agua o el exceso de sol, pues termine tu inversión. Es por eso que ahora, cuando hacemos esa gran siembra, es que estamos esperando también una súper grande cosecha. Dime esos campos trigueros en la Argentina. Perú no tiene mucho de estos campos. Tenemos arrozales, ¿no? Tenemos a veces otro tipo de granos, los cuales por nuestra orografía no podemos sembrar como lo hacen los argentinos o en los Estados Unidos, la zona de Kansas. En donde tenemos 500, 700, 1500 hectáreas. Y bueno, ahí ni el deshierve, ni la siembra, ni la cosecha ya se hacen a partir de la mano de obra, sino a través de sistemas mecanizados que permiten hacer esas grandes inversiones de siembra para obtener esas grandes cosechas. ¿Cuánto creen que demandamos de harina en el mundo? Estamos en déficit. De allí que el precio de la harina esté en alza, y esto trae como consecuencia que el pan nuestro de cada día cueste cada día un poquito más. Bien, de eso estamos hablando, lograr ese balance. Eso que es reconocer y saber cuál es la diferencia entre la realidad y la presunción. Muchas veces vamos a invertir o vamos a sembrar haciendo presunción. Y claro, ese es un riesgo, obviamente. En realidad, tenemos que aprender a mirar lo que Dios ha hablado sobre todo en los términos de la creación del mundo. Presunción es lo que podríamos interpretar que son las circunstancias o evidencias que podemos tomar de ellas. Y como creyentes, la realidad siempre tendrá que ser la verdad, que viene de la fuente de la vida, que por excelencia es Dios. Muchas veces hemos creído que este proceso de siembra y de cosecha no tiene nada que ver con Dios. Pero perdón, ¿quién diseñó este mundo así? ¿No fue Dios? ¿O seguirás creyendo que esto también está sujeto a la ley de la causalidad? ¿Sí? Claro, siembra, causa, cosecha, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Bueno, si queremos seguir en ese discurso, permítanme decir que en realidad la Unión de Repúblicas Socialistas tuvieron el gran colapso que tuvieron, fue porque tuvieron 3 años de cosechas de trigo muy pobres. Eso era porque no querían, no hacían el esfuerzo de hacerlo bien. No. Es que pensaron que las semillas también obedecían al buró del Partido Comunista Ruso y que las semillas tenían que trabajar siempre como lo habían hecho. Recuerden, también las semillas se degradan. Así que cuando hablo esto, muchos no lo entienden, pero compréndanlo de esa manera simple. Degradarse quiere decir que pierden su calidad, que pierden su fortaleza. Es por eso que nuestros amigos del campo siempre están buscando, aquellos que siembran maíz, yo estoy relacionado con eso, aquellos que siembran maíz, no siembran
con el maíz de su tierra, sino buscan aguas arriba, alguien que haya tenido una buena cosecha y que le pueda vender esa semilla. Y entonces eso va así, ¿no? Mi semilla, bueno, se lo doy a alguien que está aguas abajo del río. Y todos dicen, qué buena semilla me has vendido. ¿Eso qué significa? Estamos haciendo una renovación. Esas semillas ya vivieron en esa tierra, ahora vienen a otra tierra diferente, con nutrientes diferentes. Y entonces es ahí donde la semilla se fortalece. Sabiduría de nuestros hermanos del campo. Qué bueno es Dios, que desarrolla en el corazón de estos hombres algo que a veces la misma ciencia lo ha ido comprobando, pero que en muchos de los casos no fue quien los indujo a vivir de esa manera. En Romanos capítulo 1, en los versos 20 al 25, en realidad lo que nos está diciendo el Señor es que debemos, en este caso, compartir, y eso lo dice este mensaje de una manera significativa como lo hace Pablo, quien en realidad hace de todo este contexto hace un resumen que ha sido puesto en las Escrituras, donde habla y dice acerca de Dios y de la verdad. Estos ejercicios que en realidad debemos mirar y observar en la palabra hablan mucho de esas presunciones que pueden hacer que tu vida sea descartada o que simplemente podrías dejar de creer en lo que crees por los fracasos que la presunción puede traer a tu vida. ¿Cuántos hogares se destruyen porque alguna de las personas integrantes de la pareja presume ser engañada, presume que le mienten, presume? ¿No se han dado cuenta que con eso y la duda, los dos elementos que tenían que aprender a sembrar, porque el hogar es eso, una pareja que va a tener que sembrar en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo económico, en todo. Si marido y mujer se ponen de acuerdo para manejar bien el presupuesto de la casa, ¿cómo no va a haber éxito? ¿Cómo no se va a alcanzar los logros, verdad? Pero si cada uno quiere hacer de lo suyo. Y como ahora tenemos esa costumbre de que esposo y esposa trabajan, entonces cada uno dice mi dinero. Y mi dinero lo gasto como yo quiero. Te hago una pregunta. ¿No habíamos visto que en una de las leyes de la siembra y la cosecha era asociarnos? Y el matrimonio es eso. 2, para enfrentar las circunstancias que nos rodean. Entonces, Dios está hablándonos justamente en Romanos 1:20, nos hace comprender que debemos descartar esos personalismos, más bien por el contrario, debemos reemplazar por esa realidad que Dios nos invita, unirnos. Y la unión se llama amor. Ahora, por favor, no estoy hablando de el amor de pareja. Estoy hablando de ese amor filial en el cual Dios nos induce. Ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Entonces, si empezamos a tener esa actitud, mira, estamos sembrando y permaneces haciendo lo mismo, yo puedo decirte que sí, puedes encontrar resultados de los que esperas, diferentes a los que hoy existen. A veces la falta de unidad nos hace más pobres. Pero una vez que alcanzamos la unidad, podemos poner límite al caos en nuestras vidas.
Recuerda, debemos descartar la presunción de la realidad y busquemos cómo Dios está trabajando y cómo encontramos los modelos de cómo estos hombres de la palabra sembraron sus semillas y nos mostraron, en muchos casos, la buena prosperidad de su cosecha, y en otros también nos muestran cómo con malas semillas tuvieron malas cosechas. Sigamos en este principio de la siembra y de la cosecha. Las semillas tenemos que mejorarlas. Y claro, por ejemplo, miren, hoy tenemos semillas mejoradas y las denominamos. Podríamos llamarlas como semillas descubiertas a través de estudios, del acondicionamiento de las mismas. Entonces, tenemos que aprender a cómo mejorar, cómo descubrir las semillas, no solamente físicas, sino en nuestro interior. Esto requiere un discernimiento personal, ¿verdad? Una mayor claridad y esa necesidad de poder analizar lo que estás haciendo. ¿Eres capaz de conocer y reconocer tus errores? Sé que esto es a veces difícil de hacerlo. No crean que yo soy un marciano y que yo lo hago No, también me duele. Hay aquí algo que le llamamos el orgullito, ¿verdad? Pero es tiempo de que ese consejero lo aplastemos. Y más bien nuestro consejero tiene que ser ese Dios sabio que nos ayude a ver sobre todo la calidad de la semilla, porque esa semilla va a operar hacia nuestro beneficio o en nuestra contra. A través de buenas semillas se fortalecerán los buenos talentos. Tendremos mayores y mejores compromisos. Podremos tener más tiempo de invertir, así como también energía en la generación de nuevas semillas para nuevas cosechas. Entonces, muchas veces pensamos que la semilla solo se debe desparramar. No, la semilla se debe sembrar. Y cada semilla tiene una manera de sembrar. Por ejemplo, ¿cómo siembras el afecto? Con ese tu carácter bonachón, sincero, que le llamas de la manera que a ti te gusta, burlona, a fulano, a sotano, porque yo soy así. ¿Por qué tienen que molestarse conmigo? Si yo soy así, no se moleste. Perdón, tienes una buena actitud. Quieres estar bien con tus amigos. Pero ¿qué te parece si le bajas eso de querer hacerte el papi y empiezas a ser el amigo, el hermano? Y te acercas a ellos con semillas buenas y santas. Te van a amar más. Papás, no traten de hacerse ver los ogros con vuestros hijos. Es que, pastor, el gran detalle es de que si yo bajo a su nivel, me van a dejar de respetar. ¿Sabes? Hay un principio y que justamente está ligado a esta ley. Tú quieres ser respetado. Empieza respetando. Y no te olvides, la autoridad, tú no naces con la autoridad. La autoridad te la tienes que ganar. ¿Y te la ganas cómo? Sembrando. Y me dirás, ¿y cómo puedo yo obtener autoridad? ¿Y cuál puede ser la semilla? Que seas una persona muy ética, por ejemplo. Que no hagas trampas al momento de hacer tu siembra. Porque si tú quieres encontrar
el respeto de los demás. Tú tienes que ser ese ejemplo, que los demás digan, aquí estaba la semilla, ahora comprendo, porque veo que quien sembró esa semilla nos muestra capacidades, nos muestra sobre todo confianza. La confianza se gana, se trabaja. Sembremos, porque es la única manera, a través de esas cosechas maravillosas, que van a empezar a darse cuenta que tú eres ese líder, ese jefe que necesitan para salir adelante. Veamos un poquito en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, en los versos 44 y 45. Porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Verdad que sí es fuerte? ¿Cómo es tu fruto? En muchos casos, mira, fruto vienen a ser nuestros hijos. ¿Estás contento de los hijos que tienes? Los que rodean a tus hijos, ¿están contentos de ellos? Entonces, ¿sabes? Hay que reconocer en ti que eres una buena planta que dio buenos frutos. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Más claro ni el agua. Y tenemos un Dios que nos habla de una manera tan clara. ¿Todo eso puede cambiarse? Pues claro que sí. Si tú empiezas a tener y a sembrar para que tu corazón sea un corazón bueno, un corazón íntegro. Recuerden, nuestros frutos no son de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos, no. Es de lo que somos capaces de producir. El hijo es lo que ve hacer de su padre. Claro, no falta alguien que va a decir, oye, pero yo conozco a alguien que es una persona súper, y su padre es de lo peor. Bueno, eso no te cause ninguna rareza. Ese joven, ese hombre o esa mujer, un día comprendió que donde estaba poniendo sus ojos podía ser su padre natural, pero no da la talla para imitarlo. Y entonces buscaron a alguien y seguramente encontraron a alguien y empezaron a hacer lo que veían hacer estas personas. ¿Sabes? En realidad, ese es el padre. Hoy nosotros lo conocemos como el mentor, ¿verdad? Sí. La mentoría es una capacidad que tiene ¿quién? Un líder. Alguien que es capaz de enseñar a los demás aquello que le costó tanto. Pero recuerda, termina de pensar así. Si tú siembras, vas a tener cosechas. Muchas veces las cosechas se notan en los funerales. Gente que a veces solo tienen 4 personas que llevan su ataúd, sufriendo, a veces sus deudos, y no hay nadie más. La pregunta es, ¿dónde estuvo su inversión? ¿Dónde estuvo su siembra? ¿Cuál fue su cosecha? ¿Soledad? ¿Olvido? ¿Que lo deteste? Sí. No te olvides. Lo que siembras, cosecharás. Y te doy una receta.
¿Tienes algún amigo que está de repente enfermo? Bueno, puedes empezar simplemente, llámalo por teléfono. Dile que lamenta su condición y aunque no lo vas a visitar, pero estás con él esperando que se recupere. ¿Sabes que esa es una buena semilla? Y una semilla que ¿cuánto te cuesta? Tiempo, un poquito de dedicación. Así es. Ah, qué mejor si vas y lo visitas. Pero a veces vamos así con las manos vacías, ¿verdad? Ah, no, pero empieza a hacer tu siembra, pues. Compra algo que tú sabes que le gusta. Y que, claro, de repente no puede ahora servirse, pero se lo dejas y le dices, cuando te recuperes. La persona va a decir, ah, no solamente se ha ocupado de saber que estoy enfermo, no solamente me dice que tiene buenas intenciones, sino viene y me lo muestra. ¿Sabes que así ganamos amigos? Amigos que estarán contigo en el tiempo difícil, como tú estuviste en ese tiempo difícil con estas personas y que tú sembraste esa semilla y que ahora te puedo garantizar que el momento en el cual tú necesites algo, ese hombre o esa mujer estará a tu lado para ayudarte. Siembra y cosecha. Recuerda, en algún lugar de nuestra vida podemos encontrar una semilla. En esa semilla vamos a poder esperar la cosecha para el futuro que estamos esperando y buscando. Y siempre la cosecha va a traer, sobre todo esas cosechas buenas, el disfrutar. ¿El disfrutar de qué? De buenas relaciones con las personas que nos rodean. Entonces, sabremos que hemos sembrado buenas semillas. Los amigos a veces son el fruto de la dedicación que tienes. Pero por favor, no hablo de esos amigos las cuales las puedes encontrar en aquellos lugares donde hacer lo correcto no es lo que se hace. Y a veces dicen, no, más bien esos mis amigos son los mejores en ese nivel. Pero cuando tienes que llegar a un nivel diferente, esos nuestros amigos te dicen desde ahí abajo, buena suerte. Seamos prácticos. ¿Quieres disfrutar de buenos amigos? Siembra sobre las personas. Y la palabra te dice, conforme al refrán que tú y yo conocemos, dime con quién andas y te diré quién eres. Por favor, nunca lo pienses que eso es bíblico, lo han dicho, pero no lo es. Pero es un refrán harto conocido. Pero entonces, lo que sí la palabra dice, el que anda con sabios, sabio aprende a ser. ¿Ok? Entonces, búscate amigos en donde tú puedas obtener a través de ellos esa sabiduría que sabes que te va a servir. ¿Y te va a servir para qué? Para que mejores las semillas que pones, porque seguramente de allí aprenderás a cómo sembrar y entonces obtendrás mejores cosechas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos conduzca a hacer esa clase de siembras para tener las mejores cosechas. Dios ha sembrado en tu vida y la semilla que ha puesto en tu vida es el Espíritu Santo. Ahora tú puedes entender y comprender que tu futuro no es algo malo. Yo sé que mi futuro, que no lo he delineado yo ni lo he designado, sino es mi Dios y Señor, es grande y maravilloso. Y puedo vivir confiado porque he recibido la semilla que producirá 100 a 1, conforme la palabra lo establece. Porque lo mejor de lo mejor ha sido sembrado en ti, hermano. En ti, hermano.
regocíjate, porque Dios ha hecho esta tarea. Y si Él hizo esta tarea, nuestra cosecha será estar a su lado, compartir con Él, departir su alegría y gozo de nuestro Dios, que lo hará ante nosotros. Y nosotros disfrutaremos de su alegría, y su alegría será nuestro gozo y contento. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente. El principio de siembra y cosecha es algo que no lo cambia nadie. No se cambia con un discurso, ni con un mandato político, ni nada. Es ley de Dios. Y se cumple aquí, en la China comunista, en Norteamérica capitalista, o en la misma China o Corea del Norte, donde hay alguien que se cree rey, Dios, no sé qué tantos. Hay también la ley de la siembra y la cosecha funciona, y en todo lugar, porque es ley de Dios. Como la gravedad. No se puede cambiar, ¿verdad? Ni puedo hacer de la noche un día, ni del día hago la noche. Es esa sucesión. Que el Señor nos bendiga y recibe el cariño y el afecto de la familia pastoral, de la comunidad carismática Voz Cristiana, que una vez más te agradecemos por tu preciosa compañía. Que el Señor te bendiga. Y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo.